En el corazón de Puerto Rico, durante la época colonial española del siglo XVIII, cuando el sol abrasador del Caribe convertía los vastos campos de caña en un laberinto infernal de verdor, se erguía la hacienda San Lorenzo, en el Valle de Juncos. Esta enorme plantación pertenecía a don Alonso de Vargas, un hacendado implacable, descendiente de conquistadores, cuya riqueza crecía gracias al trabajo incansable de cientos de esclavos africanos traídos a la fuerza desde las costas de Guinea, Angola, Senegal y el Congo. La hacienda no solo abastecía de azúcar y ron los mercados españoles, sino que también engendraba leyendas escalofriantes que se susurraban en las noches sin luna, cuando el viento traía gemidos desde los barracones y las sombras parecían cobrar vida en la oscuridad. Entre estos esclavos estaba Kofi, un joven yoruba secuestrado de su aldea en Nigeria a los 15 años. Su nombre natal fue borrado, reemplazado por Mongo, un apodo despectivo que los capataces pronunciaban como si escupieran sobre él. Mongo era alto, de hombros robustos, con piel oscura como la medianoche y ojos que guardaban recuerdos de una vida libre junto al río Osun, donde alguna vez danzó bajo los tambores en honor a los orisas. Pero lo que más lo distinguía era su mudez. Durante el viaje infernal en el barco negrero, donde los cuerpos yacían encadenados en trenes fétidos, una fiebre le robó la voz. Su garganta se inflamó tanto que solo podía emitir gruñidos roncos, similares al gemido de una bestia herida. Los otros esclavos lo miraban con compasión, y algunos murmuraban que un espíritu maligno le había sellado la boca para impedir que invocara a sus ancestros o a los orisas, los espíritus sagrados yoruba. La vida en la hacienda era un infierno donde cada día se repetía en un ciclo interminable de tormentos. Al amanecer, un campanazo estridente despertaba a los esclavos, que dormían en esteras de paja en barracones estrechos y húmedos, donde las paredes se pudrían por la humedad y el aire pesaba con el olor a sudor y miedo. Mongo y sus compañeros eran encadenados, los grilletes resonando como huesos, y llevados a los campos. Allí cortaban caña bajo la mirada vigilante del mayoral Ruiz, un hombre de rostro quemado por el sol y ojos fríos, cuya crueldad parecía sobrenatural. Su látigo dejaba surcos sangrientos en la piel de los esclavos, y sus gritos, «trabajen, perros africanos», resonaban sobre los campos, mezclándose con el zumbido de los insectos. El sol abrasaba sin piedad, la piel se agrietaba por el calor y el sudor se mezclaba con la sangre de los cortes provocados por los tallos afilados de la caña. Mongo, incapaz de responder o quejarse, soportaba los latigazos en silencio, pero sus ojos ardían con un fuego que ningún látigo podía apagar. Una vez, al derramar accidentalmente un cubo de agua, Ruiz lo ató a un poste y lo azotó hasta que la sangre tiñó el suelo, y el aire se llenó del olor metálico. Los otros esclavos, obligados a presenciar, murmuraban plegarias a Sango, el orisa del trueno y la justicia, rogando venganza por su hermano. Por las noches, cuando los esclavos regresaban a los barracones, sus cuerpos temblaban de agotamiento. En la oscuridad, entre el hedor de la paja podrida y el sudor, compartían historias para conservar un ápice de esperanza. Una anciana llamada Yemayá, considerada sacerdotisa de los espíritus del mar, relataba cuentos de África, de bosques sagrados donde los orisas danzaban con los vivos, de ríos que cantaban himnos a los ancestros, de espíritus que venían en sueños para proteger a sus descendientes. Los muertos no mueren, susurraba, su voz temblando como las olas del Caribe. Se convierten en sombras que esperan su momento de justicia. Mongo escuchaba desde un rincón, asintiendo, y en su mente veía imágenes de su aldea, su madre cocinando ñames, su padre tocando tambores, los niños riendo bajo un árbol de mango. Pero esas visiones se desvanecían ante la realidad. Don Alonso, sentado en su mansión de piedra blanca rodeada de palmeras, bebía ron hecho con el sudor y las lágrimas de los esclavos, planeando cómo multiplicar sus ganancias, ignorando los alaridos que resonaban desde los campos. Una leyenda particular aterrorizaba tanto a esclavos como a capataces, la del esclavo errante. Se decía que, muchos años atrás,
en una hacienda vecina, un esclavo rebelde llamado Agu fue enterrado vivo por intentar escapar. Su espíritu, atrapado entre mundos, vagaba por las plantaciones, arrastrándose como un gusano gigante con ojos que brillaban como brasas. Si lo ves, advertía Yemayá, sus ojos reluciendo en la penumbra, no lo mires a los ojos, o te robará la voz y te condenará al silencio eterno. Mongo, ya mudo, se preguntaba si no era ya parte de esa leyenda. Los esclavos murmuraban que su mudez era una señal, los orizas lo habían marcado para una misión mayor, tal vez una venganza que cambiaría el destino de la hacienda. El sufrimiento de Mongo se intensificó cuando don Alonso, obsesionado con mejorar la raza de sus esclavos, decidió que Mongo debía unirse a una joven esclava llamada María, traída de Cuba. María tenía facciones delicadas, piel color cacao y ojos llenos de una tristeza insondable, había perdido a su hijo en el viaje a través del Atlántico. Su dolor era visible en cada movimiento, pero mantenía una dignidad silenciosa, cantando suaves canciones en criollo cuando creía que nadie la oía. Mongo, a pesar de su mudez, sintió una profunda conexión con ella. En los raros momentos en que podían estar juntos bajo el cielo estrellado, él usaba gestos para contarle sobre su aldea, sobre el río Osun que fluía dorado bajo el sol, y ella respondía con canciones que hablaban de su familia perdida. Su amor era frágil como el cristal en un mundo donde los esclavos no tenían derecho a amar. Pero su felicidad se hizo añicos cuando Ruiz, envidioso de la fuerza de Mongo y deseoso de humillarlo, violó a María una noche oscura. Sus gritos fueron ahogados por el trueno, pero Mongo sintió su dolor al verla al día siguiente, rota, con ojos vacíos, apenas capaz de moverse. Consumido por la furia, intentó atacar a Ruiz con los puños, pero los capataces lo derribaron, golpeándolo con puños y látigos. Lo encadenaron en el cepo, un instrumento de tortura que aprisionaba los pies en maderas, dejando al esclavo indefenso ante el sol, los insectos y el hambre. En el cepo, Mongo sufrió tormentos infernales. El sol quemaba su piel hasta formar ampollas, los mosquitos devoraban su carne, y la sed lo hacía ver espejismos, el río Osun, llamándolo a casa, y el rostro de María sonriendo. Intentaba gritar, pero solo salían gruñidos que los capataces imitaban con mofa. María, arriesgando su vida, le llevaba agua a escondidas, susurrando, «Resiste, mi rey. Aún seremos libres». Sus palabras eran lo único que lo mantenía con vida. Pero don Alonso, informado por Ruiz, decidió dar un castigo ejemplar. Reunió a todos los esclavos en el patio de la hacienda y ordenó que le cortaran la lengua a Mongo para curar su rebeldía. Ante los ojos horrorizados de los esclavos, un capataz sostuvo la cabeza de Mongo mientras otro cortaba, y la sangre inundó el suelo. El dolor fue insoportable, pero Mongo no emitió sonido alguno, solo sus ojos gritaban contra la injusticia. Su mundo se hundió en un silencio aún más profundo, como si los propios orizas lo hubieran abandonado. María no pudo soportar tal crueldad. Esa misma noche, caminó hacia el río que corría cerca de la hacienda y se ahogó, incapaz de vivir en un mundo donde su amor fue destruido. Su cuerpo flotó hasta la quebrada, donde los esclavos la enterraron en secreto, entonando plegarias a Yemayá para que su alma encontrara paz. Desde entonces, por las noches se oía un llanto cerca del río, similar a las leyendas de la Llorona que recorren México. «Ay, mis hijos», resonaba en la oscuridad, y hasta los capataces más endurecidos evitaban el lugar, temiendo encontrarse con su espectro. Algunos esclavos susurraban que María se convirtió en el espíritu del río, buscando a Mongo para reunirse con él. Mongo, destrozado en cuerpo y alma, pero ardiendo de sed de venganza, comenzó a planear. Sabía que su vida estaba contada, pero no podía partir sin justicia. Una noche de tormenta, cuando los relámpagos rasgaban el cielo y los truenos rugían como los tambores de su aldea, escapó de sus cadenas, desgarrando la piel de sus muñecas hasta el hueso. Sus piernas, lisiadas por el cepo, apenas lo sostenían,
pero se arrastró por el lodo hacia la mansión de don Alonso. Con un machete robado, entró sigilosamente en el dormitorio del hacendado. Don Alonso dormía, rodeado de lujos comprados con sangre. Mongo se alzó sobre él, y en sus ojos ardía la furia de siglos de opresión. Cortó su garganta, pero antes lo miró fijamente, como si quisiera gritarle todo lo que su voz le negaba. Luego, se arrastró hasta la casa de Ruiz y lo estranguló en su cama, escuchando sus súplicas ahogadas. Los alaridos despertaron la hacienda. Los esclavos, aterrorizados, huyeron al bosque, sabiendo que los soldados españoles llegarían pronto. Mongo, consciente de que no podía escapar, se arrastró hasta la quebrada donde fue enterrada María. Allí, junto al agua, se cortó las venas con el mismo machete que usó para su venganza. Su sangre se mezcló con el río, y su último gruñido fue una súplica a los orizas: llévenme a casa. La leyenda cuenta que, en ese momento, un relámpago golpeó un árbol viejo sobre la quebrada, y éste cayó, como una señal de que los espíritus lo escucharon. La hacienda San Lorenzo nunca se recuperó. Don Alonso y Ruiz fueron encontrados muertos, sus rostros congelados en muecas de terror, como si hubieran visto al diablo. Los nuevos dueños intentaron repoblar la plantación, pero los campos parecían malditos. Los cultivos se pudrían sin razón, los caballos huían rompiendo cercas, y por las noches se oían gruñidos roncos desde la caña. Los capataces juraban ver una figura arrastrándose entre los tallos, con ojos que brillaban como carbones. Los esclavos que quedaban susurraban que era el espíritu de Mongo, atrapado entre mundos, incapaz de hablar pero eternamente furioso. Así nació la leyenda del Mongo de la Quebrada. Se decía que su fantasma buscaba a quienes habían torturado a los esclavos, robándoles la voz antes de arrastrarlos al inframundo. Un capataz que azotó a un niño esclavo perdió la lengua en un accidente, encontrado con la carne cortada sin rastro de un cuchillo. Otro, que abusó de una mujer, fue hallado ahogado en el río, con marcas de manos en el cuello, aunque no había huellas alrededor. Incluso los descendientes de don Alonso sufrían pesadillas donde una sombra muda los perseguía, recordándoles los pecados de su linaje. Un lejano pariente de don Alonso, que visitó la hacienda años después, despertó gritando, afirmando que soñó con un hombre sin lengua que sostenía un machete y lo señalaba. Cuando la esclavitud fue abolida en Puerto Rico en 1873, la hacienda San Lorenzo quedó abandonada. Los edificios se cubrieron de musgo, y los campos se llenaron de hierbas silvestres. Pero la leyenda del Mongo perduró. En el siglo XX, con la modernización de la industria azucarera, los trabajadores reportaban ver una sombra arrastrándose por los campos en noches sin luna. Un ingeniero estadounidense, que se burlaba de las supersticiones locales, se aventuró a la quebrada con una linterna para probar que no había nada. Nunca regresó, solo encontraron su sombrero, manchado de lodo y sangre, junto al río. Los lugareños comenzaron a dejar ofrendas, ron, tabaco, velas, en la quebrada para apaciguar al espíritu. Algunos juraban que el ron desaparecía, como si alguien lo bebiera, y que las velas se apagaban sin viento. Sin embargo, la verdadera agonía de Mongo no era la venganza, sino el tormento de su silencio eterno. Las leyendas contaban que su alma no podía cruzar al más allá porque no había podido contar su historia. Arrastrándose por la eternidad, buscaba a alguien que entendiera sus gruñidos, que los oyera como palabras. Algunos creían que María, convertida en la llorona del río, lo acompañaba, sus llantos mezclándose con sus gemidos. Juntos, lloraban por los esclavos olvidados de América Latina, cuyos huesos yacían bajo los campos de caña desde Cuba hasta Brasil. La leyenda del Mongo se entrelaza con otras historias de la región. En México, la Malinche, la esclava indígena que amó a Cortés, vaga llorando por haber traicionado a su pueblo. En Venezuela, la Sayona, el espíritu de una mujer agraviada, castiga a los infieles, un eco de las violaciones sufridas por las esclavas.
En Argentina, el familiar, un perro demoníaco, devora a los peones que morían de agotamiento en los campos. En Colombia, el sombrerón seduce a mujeres cuyos antepasados sufrieron bajo los amos coloniales. En Brasil, las leyendas de Mae do Ouro, la madre del oro, hablan de espíritus que guardan tesoros escondidos por esclavos que murieron intentando escapar. Estas historias, tejidas en el tapiz de la cultura latinoamericana, recuerdan que la esclavitud dejó no solo cadenas físicas, sino sombras que persiguen generaciones.